micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, Efesios capítulo 6 versículo 11. ¿Cuáles son las artimañas del diablo? Las artimañas son trucos o manipulaciones diseñadas para engañar a alguien. La frase irónica de las artimañas de una mujer se refiere a la seducción de las mujeres fatales al usar el encanto o el atractivo sexual para provocar una respuesta deseada de los hombres. Las artimañas del diablo son esos ingeniosos planes que Satanás utiliza para atraparnos mediante la tentación, la amenaza o la intimidación. Efesios capítulo 6 versículo 11 nos advierte que debemos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Otras versiones de la Biblia hablan de los planes del diablo, estrategias o trucos malvados, en lugar de artimañas. Las Escrituras nos dan una idea de las tácticas de nuestro enemigo. No ignoramos sus maquinaciones, 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, y somos prudentes al prestar atención a sus advertencias. Estas son algunas de las artimañas del diablo que vemos en las Escrituras. 1. Desafiando la palabra de Dios. Génesis 3 nos da una visión detallada de esta táctica de nuestro enemigo. Condujo al primer pecado humano, y Satanás todavía lo usa porque funciona muy bien. Las primeras palabras registradas del diablo, a través de la serpiente, fueron estas: realmente dijo Dios. Génesis capítulo 3 versículo 1. Con esas palabras, el diablo invitó a la mujer a reconsiderar lo que ella entendía que Dios había dicho. Al agregar su interpretación humana, se convenció a sí misma de que la palabra de Dios era demasiado restrictiva. Al sugerir que debemos reexaminar la clara enseñanza de la palabra de Dios, Satanás nos invita a agregar nuestra propia interpretación y así anular la voluntad declarada de Dios. Denominaciones de iglesias enteras están cayendo presa de estas artimañas del diablo. Dios realmente dijo que la homosexualidad está mal, él chifla, y las iglesias se derrumban. Realmente Dios dijo que solo hay dos géneros, él sugiere, invitándonos a poner nuestro propio toque en la realidad, convirtiéndonos en dioses en lugar del Señor. Efesios capítulo 6 versículo 11 dice que debemos estar vestidos con toda la armadura de Dios para resistir tales artimañas. 2. Desafiar nuestra identidad. Lucas capítulo 4 versículos 1 al 13 da una idea de varias de las artimañas del diablo. Satanás vino contra Jesús para tentarlo en el desierto. En dos ocasiones diferentes, Satanás comenzó sus tentaciones con estas palabras: si eres el Hijo de Dios. Satanás sabía exactamente quién era Jesús, Marcos capítulo 1 versículo 34. Jesús estaba allí cuando Satanás cayó del cielo como un rayo, Lucas capítulo 10 versículo 18. Significativamente, el diablo eligió un momento en que Jesús estaba físicamente débil y hambriento para atacar su identidad. Satanás hace lo mismo con nosotros. Para hacer sus artimañas más efectivas, nos golpea durante una crisis o una lucha espiritual y te dice: si fueras un hijo de Dios, esto no sucedería. Si fueras realmente cristiano, Dios te ayudaría ahora mismo. Nuevamente, necesitamos el yelmo de la salvación, firmemente colocado para resistir tales ataques contra nuestra identidad y el carácter de Dios, Efesios capítulo 6 versículo 17. 3. Torciendo las Escrituras. Otra de las artimañas que el diablo usó contra Jesús fue citar las Escrituras, pero con un giro. En Lucas capítulo 4 versículos 10 y 11, Satanás cita el Salmo capítulo 91 versículo 11 a 12 en un esfuerzo por persuadir a Jesús de actuar en la carne en lugar de seguir al Espíritu. Ver Gálatas capítulo 5 versículo 16, versículo 25. Pero Satanás no completó el pensamiento del Salmo. El siguiente versículo, Salmo capítulo 91 versículo 13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Esas referencias a animales son metáforas de enemigos feroces y peligrosos, y el diablo se compara con un león y una serpiente en las Escrituras. Génesis capítulo 3 versículo 15, Apocalipsis capítulo 20 versículo 2, Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, compara con Romanos capítulo 16 versículo 20. El verdadero significado del pasaje del Salmo 91 es que Dios protegerá y fortalecerá a sus siervos mientras vencen al enemigo, Satanás.
Una de las artimañas del diablo es omitir partes clave de las escrituras para cambiar su significado para que se ajuste a su agenda. Vemos estas artimañas del diablo en acción hoy, cuando los maestros de la prosperidad y los falsos profetas citan las escrituras de manera egoísta y engañosa. Usan lo suficiente de la palabra de Dios para parecer autoritarios, pero la tuercen para adaptarse a sus agendas personales. Escoger la Biblia en busca de versículos que afirmen lo que queremos creer o hacer es un problema generalizado, y la mayoría de los participantes no tienen idea de que han sido víctimas de una de las artimañas del diablo. 4. Ofreciendo una alternativa tentadora a la obediencia. Otro plan o artimaña del diablo utilizado en la tentación de Jesús fue sugerir otro camino, evitando la estricta obediencia a la voluntad de Dios. Astutamente, Satanás sabía que era mejor no sugerir que Jesús olvidara todo el plan de salvación y regresara al cielo. En cambio, ofreció una alternativa. En Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7, y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Esta tentación estaba dirigida a la humanidad del Hijo del Hombre. Jesús ahora sabía lo que se sentía al estar en la carne. Sabía cómo se sentirían las púas en sus manos y pies. Sabía cómo se sentirían el rechazo y la burla cuando lo desnudaran y lo exhibieran ante la multitud. Satanás le estaba ofreciendo un compromiso. ¿Y si Jesús pudiera salvar al mundo sin tener que sufrir la crucifixión? ¿Y si pudiera tomar un atajo y poseer todos los reinos del mundo ahora? Una de las artimañas más siniestras del diablo tiene que ver con su capacidad para ofrecer un compromiso contaminado por la religión. Sabe que no puede atacar a los creyentes maduros con un ataque frontal a sus valores y convicciones. Entonces se desliza por la puerta trasera, haciéndose pasar por un amigo con una alternativa razonable. Bueno, sí, técnicamente podría estar mal que alguien se mude con un novio, pero puedes testificarle mejor mientras te ve vivir tu fe. O esto, no necesitas ir a la iglesia para ser espiritual. Te conectas mejor con Dios en tu casa. Todas esas personas son hipócritas de todos modos, y usted es demasiado justo para asociarse con ellos. Debemos tener cuidado con las artimañas del diablo cuando ofrece algo más que la obediencia total a la voluntad de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento a menudo señalaron las artimañas del diablo a aquellos en la iglesia que se estaban enamorando de ellas, y debemos tomar nota. La presencia de falsos profetas. Primera de Timoteo capítulo 6 versículos 3 al 5, entrometidos. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 15, adúlteros. Primera de Timoteo capítulo 1 versículos 9 y 10, y seductores. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Son parte del plan maestro de Satanás para socavar la iglesia desde dentro. Para combatir las artimañas del diablo, los seguidores de Cristo deben permanecer vestidos con la armadura de Dios. Debemos permanecer inmersos en su palabra para que reconozcamos el engaño. Y cuando nos damos cuenta de que hemos sido atrapados en las artimañas del diablo, debemos arrepentirnos rápidamente y buscar la responsabilidad piadosa. El Salmo capítulo 37 versículos 23 y 24 anima a aquellos que desean vivir una vida piadosa. Los pasos del hombre son establecidos por el Señor, cuando se agrada en su camino. Aunque caiga, no será lanzado de cabeza, porque el Señor sostiene su mano. Cuando el Señor toma nuestra mano, las artimañas del diablo no pueden dañarnos. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.